Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos como cada 2 semanas con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy todo el mundo cuando habla de Israel piensa en Trump y en Irán, pero en realidad Sí. en Israel hay muchas cosas que miran hacia otros lados también, como por ejemplo la India, ¿no? Sí, la India o también lo que es el juego del Mediterráneo Oriental, donde la India tiene una gran participación. Aquí también entra Turquía, entra Emiratos Árabes Unidos. Hay muchas agendas dentro de Israel que van más allá de las conversaciones entre lo que es Estados Unidos y el propio Irán que tienen lugar a día de hoy en Suiza. También está la cuestión de Gaza, también está la cuestión de Judea y Samaria, pero sí que quiero poner un poco el foco en el Mediterráneo Oriental porque creo que es una serie o un escenario verdaderamente complejo en el que Israel ya no solo está posicionando y proyectándose como una propia potencia regional. Esto siempre me gusta aclararlo. Creo que Israel es una potencia de alcance medio, pero que muchas veces frente a determinadas situaciones se termina comportando como una potencia militar y como una gran potencia realmente, cuando especialmente sus intereses vitales y su propia existencia del Estado está acechada, es necesario empezar a comportarse como una gran potencia. También está la cuestión, cuando hablamos del tema de India, de toda la proyección que hay en los, quizás pueden ser otros países que son hostiles al día de hoy a Israel, como el caso de Turquía, que tiene una proyección en el Mediterráneo Oriental mucho más ligada a la cuestión de Chipre y de Grecia, pero también a lo que significa Líbano, Chipre, la relación con los Emiratos Árabes Unidos, el reconocimiento de Somaliland. Hay todo un entramado muy complejo en lo que es la cuestión de los mares, por así decirlo. Incluiríamos aquí el mar Mediterráneo, incluiríamos también el mar Rojo, pero con distintas piezas que empiezan a aparecer con mucha más fuerza, cuando a veces parece que la agenda se enfoca más en ciertos temas, pero estamos dejando de lado muchos otros que son verdaderamente importantes para entender el armado en general. Hace muy pocos días atrás, en febrero de este año, India aprobó compras extensas de defensa a Israel por un importe de aproximadamente unos 8,5 mil millones de dólares. Este acuerdo sitúa a Israel como el segundo mayor proveedor de armas de la India, creo que después de Francia o de Gran Bretaña. Esto sí que es un dato que me falta chequear, creo que es de Francia, pero sí que posiciona a Jerusalén como una pieza fundamental a la hora de lo que es el contrato armamentístico con Nueva Delhi. ¿Qué incluye este acuerdo que es quizás el motor para empezar a hablar de esta relación que va mucho más allá de acuerdos comerciales y proyección con el Mediterráneo Oriental? Principalmente kits de guiados Spice 1000 que provienen de Rafael. Hablamos cerca de 1000 unidades que convierten bombas ordinarias realmente en municiones inteligentes y precisas con alcance hasta 100 kilómetros. Misiles Rampage, que son sistemas Elbit, misiles aire-superficie con un alcance de 250 kilómetros, instalados también en aviones Sukhoi 30 y MiG-29. Parte de lo que la Fuerza Aérea de India tiene, mucho también ha estado revitalizando en los últimos años y reconstruyendo también con tecnología que proviene desde Israel. Caso de Air Lora, el caso también del sistema de rompehielos, equipamiento adicional, tecnología para los vehículos no tripulados, es decir, drones, radares avanzados, sistemas de guiado, vigilancia y recopilación de inteligencia, y dos espectros que me parecen fundamentales que lo vimos en la última operación Sindor que tuvo lugar por parte de las fuerzas de la India contra elementos terroristas de Pakistán en Cachemira, que fueron los espectros de la guerra, tanto el electromagnético como el cibernético, dos áreas en las cuales Israel viene operando desde hace muchísimo tiempo y que cuando analizamos los dos países, India e Israel, vemos que comparten mucha agenda en lo que serían enemigos o agendas en común. Si uno va a la historia más reciente de lo que fueron los principales conflictos bélicos
que iniciaron tanto como para Israel con su independencia en 1948 y la India en 1947, encontramos una coincidencia histórica quizás, y es que ambos países tuvieron guerras casi en simultáneo. Por ejemplo, en el caso de la India, 1947 a 1948, la primera guerra entre India y Pakistán, cuando ya hubo lo que fue la partición del Imperio Británico, la intervención posterior de la recién creada Naciones Unidas y esa división por la línea de control. Esto coincidió obviamente con la Guerra de Independencia de Israel, también entre 1947 y 1948. En el caso de la India, en 1965, Segunda Guerra Indo-Pakistaní, esto empieza por la infiltración de Pakistán con la Operación Gibraltar en lo que es Cachemira, un territorio de absoluta complejidad e importancia estratégica para ambos, y que incluyó además una de las mayores batallas de tanques desde la Segunda Guerra Mundial y que termina también con la intervención de los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Poquitos años después, 2 años después, Israel se enfrenta a la Guerra de los 6 días, cuando tiene que intervenir de forma preventiva sobre los ejércitos enemigos para poder de alguna forma resguardar lo que había conseguido en la independencia de 1948. Otra vez en los 70, 1971 para la India, que a diferencia de las otras guerras que mencioné recién, esta guerra se origina por la crisis en lo que es el Pakistán Oriental, la intervención de la India apoyando la independencia de Bangladesh y resultando en este caso una victoria decisiva en el plano militar convencional para las fuerzas de Nueva Delhi. Lo mismo ocurre en Israel, 1973, guerra de Yom Kippur, hasta la guerra del Kargil en 1999 con una infiltración de fuerzas pakistaníes en el sector del Kargil, en Cachemira, que empieza a romper con esta idea de los conflictos convencionales, es decir, ya no estábamos hablando solamente un foco en lo que es el despliegue de fuerzas militares convencionales, sino que ya empezamos a mantener en pie lo que sería un elemento mucho más subversivo y mucho más ligado a una guerra asimétrica. Mismos efectos que empieza a contar Israel desde mediados de los 70 o finales de los 60, perdón, o mediados de los 70 incluso, con organizaciones como Hamas en la Franja de Gaza o el propio Líbano con Hezbollah a partir de la década de 1980. Todos estos grupos que empiezan a operar tanto en el Medio Oriente como también en Asia tienen una conexión importante frente a lo que es la consideración del enemigo que tenemos frente por este rasgo asimétrico. Ya no solo con por ejemplo, la infraestructura de túneles de Hamas en la Franja de Gaza, sino también cómo los elementos de Pakistán que están también actuando en Cachemira actúan también bajo la fachada de edificios o de zonas civiles altamente pobladas, refugiándose en esto para lograr algún tipo de contención en la intervención propia de la India. Por eso la relación entre Israel e India es una pieza muy importante para entender no solo ese juego en el Mediterráneo Oriental, sino también un esquema de acuerdos que son cada vez más integrales y que tienen como un objetivo muy claro, que es neutralizar a los elementos terroristas en Asia. Y esto también lleva a lo que es el interés inmediato de China, jugando ya como una gran potencia junto con los Estados Unidos en esta suerte de división o repartición de zonas de influencia, desde que hay una guerra comercial abierta entre ambos a principios del año 2008, finales del 2008, hasta el día de hoy, que sigue con quizás un recrudecimiento, una aceleración por parte de la administración de Donald Trump, que está decidido a barajar y dar de nuevo respecto a la posición estratégica y de seguridad que representa los Estados Unidos. Algunos puntos en comparación, creo que son 3 o 4 que más remarcaría. Lo importante es que ambos, Jerusalén y Delhi, transitaron esas guerras que decía muy similares desde su independencia a mediados del siglo XX, y desde 1970 se enfrentan a guerras asimétricas con enemigos operando en distintos niveles. India en Cachemira o Israel en Gaza bajo la ingeniería subterránea de Hamas.
esta nueva condición del elemento asimétrico en el enemigo que enfrenta uno y otro sirve también para entender el grado de dificultad y muchas veces ya no solo operativo para poder bajar al terreno, sino también para cubrir muchos de estos conflictos cuando vemos, por ejemplo, la necesidad de que Israel intervenga en, por ejemplo, hospitales como el Hospital Nasser, que viene de ser admitido después de mucho tiempo por Médicos Sin Frontera, que es un hospital que está frecuentemente transitado por agrupaciones armadas. No señala directamente a Hamas, pero quien conozca la realidad de la Franja de Gaza no puede dudar de esto, y no puede dudar también que además Hamas es una de las tantas organizaciones armadas en el territorio de la Franja de Gaza. Muy similar a los grupos que operan, insisto, también en Cachemira o que han provocado atentados como a principios del año pasado, si no recuerdo, la última escalada entre India y Pakistán, que llevó justamente a una intervención militar con la Fuerza Aérea principalmente de India y una neutralización de los elementos subversivos que habían atacado dentro de lo que era la parte india en Cachemira. Todo ese elemento asimétrico también lleva a una gran descompensación respecto a una comparación de lo que haríamos, por ejemplo, con las guerras militares convencionales. No hay dudas que Israel y la India pueden enfrentar y de sobra los elementos convencionales que tiene una guerra, por ejemplo, pudo haber sido Egipto, Jordania o Siria en cualquiera de las guerras árabes del siglo XX, pero también un poco lo que ha sucedido entre Pakistán y la India, pero sin embargo con este factor de subversión y este factor de guerra asimétrica hay un grado de complejidad mayor, porque aquí no estamos hablando solamente de complejos operativos, sino de las formas que tienen estos grupos para poder encarar la guerra. Hace pocos días atrás leía un posteo en redes sociales que decía, bueno, pero al final o a fin de cuentas Hamas no tiene un ejército regular. Sí, Hamas no tiene un ejército regular porque no tiene milicias que estén subordinadas a la doctrina militar, pero tiene un kilometraje de túneles que es más grande de todos los kilómetros de túneles que tiene el Metro de Madrid, por ejemplo, o que tiene infraestructuras conectadas alrededor de hospitales o de escuelas o de zonas que están densamente pobladas y que tienen como objetivo que cada operatividad que tenga que llevar a cabo la Fuerza de Defensa de Israel, sea por tierra o por aire, se vean fuertemente dificultadas y muy observadas por la opinión pública. Esto también es curioso porque cuando se hace un repaso de la cobertura de cualquier intervención que haga la India en territorio pakistaní o en el mismo Cachemira, no hay una fijación o no hay una obsesión tan grande para señalar las cuestiones humanitarias o del derecho internacional, como sí a veces sucede en lo que acontece en la Franja de Gaza. Ambos servicios de inteligencia, especialmente el Mossad y el Servicio de Inteligencia de la India, juegan un papel decisivo a la hora de recopilar información para tomar toda la decisión, la mejor decisión posible, que en definitiva eso es también el esquema que tiene la inteligencia, es decir, recabar, ir a buscar información para tener todos los elementos sobre la mesa y en función de eso poder tomar la mejor decisión posible. Hay una cuestión también que se refiere más a la operatividad, cómo pasar de lo teórico a lo práctico en el plano de la inteligencia, y está sin dudas en la cuestión del Baluchistán. Y aquí sí nos referiremos un poco a lo que es la República Islámica de Irán y todos esos indicios de separatismo que son en el mundo árabe, en el mundo musulmán en general, pero en el mundo árabe en particular, hay una gran fobia a todos aquellos grupos como los kurdos o los drusos o también los del Baluchistán, los baluchín, que en definitiva vienen con una idea de separación, una idea de autonomía que colisiona de frente con la idea de la integridad territorial que tiene un régimen como el del Ayatollah Khamenei en Irán, perdón, pero también lo tiene, por ejemplo, Ahmed al-Sharaa en Siria, cuando está la cuestión de los kurdos en el norte, algo creo en la última semana o la anterior, habíamos estado hablando y decíamos, cuidado con lo que sucede
en el norte de Siria, porque ya no es solo la intervención de Turquía y la influencia de Ankara, sino también cómo los kurdos o los drusos en el sur de Siria son activos estratégicos muy importantes para que las grandes potencias puedan también alcanzar cierta profundidad estratégica en territorios que son verdaderamente hostiles. Pero que en Baluchistán están a día de hoy operando, resguardando principalmente la acción de los grupos terroristas pakistaníes y observando casi en el paso a paso el lograr de estos grupos, no hay dudas de que el servicio de inteligencia de la India opera también en el Baluchistán, opera también dentro de Irán y que hoy en Nueva Delhi están siguiendo muy de cerca lo que va a suceder con las conversaciones en Ginebra, en Suiza, porque frente a una escalada militar entre Irán y los Estados Unidos, también los intereses de la India se van a ver quizás no perjudicados, pero sí probablemente amenazados y están esperando con mucha alerta. Ambos países, India e Israel, están gobernados por dos líderes que son abiertamente realistas, que entienden que ese margen de maniobra, y aquí me estoy refiriendo a algo netamente operativo, excluyendo consideraciones políticas tanto de Bibi Netanyahu como de Narendra Modi, que es el primer ministro de la India, pero ambos sí que es verdad que entienden que en lo operativo no pueden hacer nada más que vaya a lo que las fuerzas pueden dar. Es decir, no van a intentar un plano idealista, sino volcarse netamente a un plano apegado lo máximo posible a la realidad. Esto lo podemos ver tanto en la Franja de Gaza, con lo que ha sido la guerra de espadas de hierro, como también las apreciaciones que tiene Jerusalén a día de hoy con la posible y eventual caída del régimen de los ayatolá. Hay mucho escepticismo en gran parte del staff político y de seguridad en Israel de que esto sea viable a través de vía militar, y lo mismo ocurre también con la India cuando tiene que comportarse como un contrapeso natural de China a través de una buena relación con los Estados Unidos, pero con una agenda multilateral lo suficientemente fuerte para mantener relaciones tanto con Israel, como lo que estábamos señalando hace unos minutos, pero también con Irán, con el propio Irán, a través de una cuestión energética, hidrocarburos y demás. Lo mismo hace que Nueva Delhi tenga que extender relaciones tanto con China como con Rusia, dos elementos que entiende como necesarios para proyectar también su propio poder de contrapeso, especialmente en el plano comercial y en el plano también diplomático, político y cultural, que en eso hay algunas cuestiones que son verdaderamente interesantes. Estos acuerdos o estas formas de entender la política y entender la realidad les han permitido tanto a Jerusalén como a Delhi operar en distintos espectros de la guerra, y esto creo que es un elemento que hemos visto tanto en la operación Sindor como también en la guerra de los 12 días, cuando Israel lanza un ataque contra el programa nuclear iraní en el propio territorio de Irán. Ambos países o ambos ejércitos, si nos fijamos, han operado de forma muy concreta en los 5 espectros que estamos mencionando. El aéreo, especialmente a través de la Fuerza Aérea, tanto de Israel como de la India. El de tierra, es decir, no poniendo tropas sobre el terreno, pero sí trabajando en lo que es la inteligencia humana, el factor de inteligencia humana que ha sido clave para recopilar la información sobre la cual se toman decisiones, la marítima, luego también el electromagnético, que ha servido para aislar tanto comunicaciones, señales, GPS, etcétera, como también el cibernético, y esto han sido señales muy claras que han venido tanto de las fuerzas de defensa de Israel como del ejército de la India, cuando tuvieron que trasladar todas sus campañas militares hacia lo que es ya no solo la discusión en redes sociales y la opinión pública, sino también mucho de lo que significa el espectro cibernético o el ciberespacio en contención de infraestructura crítica y demás. Tanto en Delhi como en Jerusalén, el marco nuclear se mueve siempre como el necesario para contener cualquier conflicto, y esto es clave. Israel, por su parte, procura que la República Islámica de Irán no se haga con estas armas, mientras que la India trabaja para que Islamabad no consiga la tríada nuclear, porque aquí lo que tenemos frente a la India es un Pakistán, que es un estado fallido,
qué se ha hecho con las armas de destrucción masiva, las armas nucleares. Por eso, para evitar esa situación que además hablar de la política nuclear de Pakistán nos llevaría, creo que un programa entero, porque es verdad que son países fallidos, como decía, con elementos muy radicales que siempre están muy próximos a tomar el poder, pero que a día de hoy lo cierto es que el armamento nuclear está bajo protección del ejército de Pakistán, de las fuerzas militares de Pakistán, no así de los elementos islamistas. Sí que es verdad que hemos visto ya como a finales del año 2024 la caída del partido Baas en Siria nos demostró que a veces los escenarios se pueden precipitar de forma muy rápida y que las circunstancias pueden cambiar. Y si de repente en Pakistán se hacen con esas armas, aquellos elementos que buscan una subversión absoluta para llevar a un Pakistán mucho más parecido a Afganistán, sí que habría una cuestión mucho más de seguridad internacional que habría que reforzar. Pero bueno, sí, en ese caso es verdad que la India lo que se conserva para sí mismo es la capacidad de operar tanto por tierra como por aire y por agua con lo que es esa tríada nuclear, algo que Pakistán a día de hoy no tiene y que en la última escalada del año pasado sí que India lo estuvo utilizando y otra vez ha desplegado distintos tipos de recursos. Y ya por último, para terminar, ambos países proyectan sus cuerpos de inteligencia dentro de la República Islámica de Irán. Esto es lo que decía al principio con el caso de la India enfocado a Baluchistán, pero también en el caso de Israel enfocado a toda la inteligencia humana que está recogiendo información, como lo ha hecho en junio del 2025, porque se presume que una confrontación directa entre Israel e Irán es un escenario posible frente a conversaciones con los Estados Unidos que muy poquito pueden llegar a conseguir y que están tensionando obviamente mucho de todo el espectro y todo el escenario en el Medio Oriente y en el Oriente Próximo también. Pues te agradecemos mucho, Luciano, que nos hayas acercado a este escenario que no está tan lejano del habitual de Medio Oriente, está apenas a unos Muy kilómetros, próximo. muy Ujú. próximo y con enemigos o aliados también en común, lo Así que es, nos da una pauta de que el mundo globalizado no solamente es algo bonito, sino que también es algo que nos lleva o no, nos puede precipitar a escenarios ujú, complicados. totalmente. Pues muchas gracias por atendernos. Volveremos a conectar como De nada. siempre dentro de 2 semanas. Hasta entonces, gracias. Muchas gracias.